Mono Cadeneta. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Punto Mono Cadeneta. Bueno, queremos darle la bienvenida a este espacio muy suyo y muy nuestro, que nace de una conversación de dos psicólogas muy ñoñas, muy intensas y muy apasionadas. Aquí lo que queremos es darles a ustedes una perspectiva psicológica de lo que vemos en las redes sociales, de temas virales, para gente real que son ustedes que nos escuchan. Así es, muy bien. Y hoy tenemos un tema muy chévere, muy interesante. ¿Qué traemos hoy? Hoy vamos a hablar de el FOMO. Interesante. Si no saben qué es el FOMO, tranquilos, ustedes saben que aquí nosotras siempre les chismeamos. Así es. Para que entremos todos en confianza y contexto. Entonces, el FOMO es como el acrónimo que significa en inglés Fear of Missing Out, que es como el miedo a perderse de algo. Miedo a perderse algo. Y es un tema, como un término que encapsula la ansiedad o inquietud que puede sentir una persona cuando piensa que está perdiéndose de ciertas experiencias, de eventos, oportunidades o interacciones sociales que ve que otras personas están disfrutando. En ese sentido, es algo que se ha vuelto particularmente relevante en las redes sociales cuando están subiendo historias sobre lo que están haciendo y de pronto hay otras personas metidas en su casita o que de pronto no tenían plan y ven como todo el mundo está haciendo actividades mucho más interesantes, entretenidas, divertidas, lo que sería una vida súper chévere y súper valiosa supuestamente. Y eso puede intensificar precisamente esa sensación de que se están perdiendo de momentos importantes o divertidos o que no están haciendo suficiente con su vida, ¿sí? Obviamente esa ansiedad puede generar una afectación en el bienestar emocional y en la toma de decisiones de la vida cotidiana, también a nivel económico, porque pues yo me imagino que el hecho de querer seguirle el paso a personas que son socialmente como muy activas o que tienen la posibilidad de estar en varios eventos o porque conocen personas o porque se mueven en ese medio, pues es algo que implica que uno también tenga que sacar como un buen rubro de dinero para financiar esa vida social tan activa y tan llena de cosas divertidas supuestamente. Sí, total. Y yo creo que, claro, cuando uno entra a redes, más que todo, empezando de que todo lo que se ve en redes es perfecto, es hermoso, ¿sí? Si yo vengo como con esa idea de me estoy perdiendo algo, todo el tiempo, lo que sea que yo vaya a ver o lo que yo quiera ver, pues me va a traer esa sensación de debería yo estar vinculado o estar en ese contexto o estar ahí, no disfrutando, estando presente ahí. Justamente, sí. Entonces, este es un tema que se ha estudiado recientemente por justamente el impacto que genera en cómo es que se sienten las personas. El por qué hay muchas que experimentan ansiedad cuando están en redes sociales o que de hecho sienten un alivio en su salud mental o que utilizan esta estrategia de cerré mi Instagram y mis redes durante un tiempo para cuidar de mi salud mental, que sobre todo es algo que uno escucha mucho en personas que hacen contenido como influencers, creadores y demás, porque bueno, pues al final tú y yo de pronto no dependemos de eso, pero si tu trabajo se trata de estar constantemente activo y hay días donde de pronto no quieres, pues de pronto vas a sentir que no estás haciendo tu trabajo, que no vas a comer, o bueno, me imagino que es como una presión muy fuerte y hace que también la salud mental de ese tipo de profesiones como que se la jueguen un poco ahí en medio de todo ese glamour y todo eso que muestran que podría ser una vida como con este nivel de actividades. Sí, yo creo que acá hay algo que también puede estar como conectando y fortaleciendo un poco, como reforzando un poco la necesidad de que yo esté sumergida. Gracias. La necesidad de que yo esté sumergida como en todo este medio constante y es también la validación que yo recibo de ese mismo medio, ¿no? Claro. Entonces, no sé, Alejandra se la pasa allí, se la pasa allá,
publica, sus fotos son perfectas, ella está aprovechando la vida, está disfrutando, démosle like, no sé qué, y eso hace que si yo que tengo esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de pronto de estar ahí constantemente, aprovechando al máximo mi tiempo, pues se refuerza, ¿no? Y justamente eso es lo que sucede con el FOMO. Dentro de lo que se ha estudiado, no es solamente cómo genera esa ansiedad, sino que está relacionado con la forma en la que la persona empieza a asumir ciertas etiquetas de acuerdo al nivel de actividad que se tiene en redes sociales o el nivel de actividades o cosas que hace la persona, ¿sí? Entonces, recuerdo que en algún momento alguien a quien conocí me decía que no era una persona interesante porque no hacía muchas cosas y que le gustaría ser un poco más como esas personas que él veía en sus historias, porque eso era lo que consideraba una persona interesante y que nadie se iba a fijar en él, por ejemplo, a nivel romántico, porque no era una persona que estuviera haciendo muchas cosas. Ser activo socialmente. Exacto. También porque había un tema de salud mental ahí de por medio, pero fíjense cómo se iba creando esa etiqueta de persona interesante es igual a persona que hace un montón de actividades y se ve en sus redes sociales. Y persona poco interesante es una persona que no hace todo ese nivel de actividad y no va a tener como algo que contar, o que todo el mundo estaba viviendo mejores vidas que la que él estaba viviendo. Ajá. Uy, Entonces, sí. fíjense cómo se va creando una percepción de ese yo. Cuando hablamos de yo, en terapia nos referimos como a esa visión de mí mismo o de mí misma, como mi identidad de alguna forma. Y hay diferentes formas de crear como esa identidad. Lo que notamos usualmente que genera mucho sufrimiento en nosotros como seres humanos es eso que hacía esta persona de asociar si era un ser interesante de acuerdo a ciertos contenidos, es decir, de acuerdo a si hacía muchas actividades, de acuerdo a si se sentía sociable o no, de acuerdo a si tenía algo que contar o no, como si eso fuera todo el determinante de una persona interesante o como si fuera todo el determinante de que eras valioso o que merecías recibir amor romántico de parte de otra persona. Uy, wow. Creo que, claro, que está súper buenísimo que podamos echarle como una ojeadita a nuestra vida a veces, porque incluso a veces podemos estar cayendo mucho en eso, ¿no? Como en que mi identidad, todo lo que soy yo, termine siendo plasmada en un contexto donde todo el mundo puede opinar, en un contexto donde se mueve, se ajusta, está innovando, y también que, bueno, el tema de las redes sociales, pues digámoslo así, que es un gremio muy, muy duro, muy competitivo, y volvemos a lo mismo, porque tiene como función prestar o mostrar todo lo que es perfecto. ¿Sí? Y claro, como todo es perfecto, pues eso hace que yo quiera tener el anhelo de no perderme nada. Y como yo no me quiero perder nada, empiezo a basar mis creencias en esto es lo que me hace a mí interesante, esto es lo que me hace una mujer interesante, este es lo que me hace un hombre interesante, ¿sí? Y bueno, duro por ahí. Claro, porque sí, esa es la razón por la cual estás haciendo todas esas actividades. El pensamiento de que necesitas seguir haciéndolas para seguir manteniéndote como vigente o interesante, pues es un pensamiento un poco peligroso de mantener, ¿no? Como de seguir reforzando. Así Porque es. significa que entonces en los momentos donde ya dejes de hacer esas actividades, inmediatamente eso te hace Menos. como perdiste Ajá. el ser interesante, ¿no? Y eso es a lo que llaman como el ego, ¿sí? En ese sentido, todos tenemos un ego que hemos creado a partir de esa identidad, que usualmente cuando no lo tocan directamente, nos lo tocan. Sí, sí, sí. Se siente como un ataque personal y es algo que genera bastante sufrimiento en nosotros, porque es como eso, entonces no puedo permitirme otras versiones de mí mismo, no puedo permitirme una versión que no esté actividades o una versión que no esté subiendo constantemente historias porque esa no es la versión interesante, ¿sí? O no es una versión que vaya a poder tener una relación
pareja. Como, fíjense de las connotaciones y lo peligroso que es empezar a crear ese ego y no permitirnos explorar como esas otras opciones. Sí, y que también, claro, se vuelve una relación bastante dependiente a, ¿sí? Una relación ni siquiera que es para mí, ni siquiera un cuidado mío, sino que todo lo que yo hago va a girar en función a un contexto para que yo me esté reforzando, para yo mostrar pues que sí estoy como en categoría o no sé, que sí estoy en el medio activamente, ¿sí? Y claro, al esto ser reforzado, pues la conducta se mantiene. Claro. Lo que nosotros hacemos en terapia entonces implica que movamos esa identidad que se ha creado a partir de contenidos, es decir, cuando hablamos de contenidos, ¿sí? Nos referimos a que, o más bien como una muy buena forma de entenderlo es, imagínense que el cielo, pues ustedes lo ven como azul todo el tiempo, ¿sí? O más bien todos sabemos que por más nublado que esté el cielo, de fondo siempre hay un cielo azul, ¿sí? Y en ese cielo azul aparecen nubes blancas, nubes negras, aparecen arcoíris, aparecen eh, estrellas, la luna, ¿sí? Todos esos son los contenidos, es decir, es lo que contiene ese cielo, pero uno sabe que por más naranja que se vea el cielo cielo no es naranja, ¿sí? Como que no, porque luzca de una forma determinada, porque tenga un contenido determinado, no significa que el cielo se convierte en ese contenido. Así es. Y a veces a las personas nos pasa que somos todos un cielo azul, es decir, algo mucho más amplio en el que suceden pensamientos, acciones, decisiones, la forma en la que nos relacionamos con otros, las actividades que hacemos, pero empezamos a determinarnos por cada uno de esos elementos como si creyéramos que nosotros como cielo azul nos convertimos en esa nube negra, en ese pensamiento, en esa acción, en esa decisión, en ese nivel de actividad social. Y obviamente eso va a hacer que nos veamos en una visión como muy reducida, pero que además intentemos castigar otros contenidos, porque al final como seres humanos no somos un constante, así como el cielo. El cielo Así se carga es. de un montón de otros contenidos, pero al final en esencia él sigue siendo algo mucho Azul. más grande que y se convierte en un contenedor. En terapia lo que hacemos es que cuando esto se convierte en una problemática, y es lo que usualmente nos pasa porque nos definimos a partir de emociones, entonces si yo estoy sintiendo ansiedad para hablar con una persona y eso lo estoy convirtiendo en mi identidad, entonces siento que soy incapaz de tener una relación de pareja cuando puedo tener esas sensaciones y al mismo tiempo puedo ser una persona capaz de tener una relación. Es cierto, mira que yo he notado mucho que puntualmente a veces con los diagnósticos de salud mental la gente se fusiona demasiado, ¿sabes? Entonces ya tú no eres Lina, sino, hola, soy TDAH, ¿sabes? Soy bipolaridad, soy... Y realmente lo terminamos interiorizando tanto que perdemos nuestra identidad y empezamos como a ser parte de esta etiqueta. Exacto. Entonces, en terapia lo que pretendemos es volver a devolver, bueno, devolverle a las personas esa posibilidad de ver su yo como un cielo gigantesco en el que suceden un montón de cosas y en el que puedan aparecer diferentes versiones o diferentes contenidos, un cielo estrellado y despejado y también un cielo como nublado y casi que caótico. Y eso no significa que entonces tú seas un caos, sino que más bien en ti aparece esto, pero no define ni lo que puedes hacer, ni si eres merecedor de amor, ni la vida que puedes llegar a vivir. Entonces, es un poco liberador poder trabajar esa parte, pero esto no es algo que surja de nosotros como de forma intuitiva, más bien es lo que nos han enseñado a hacer, ¿sí? Y que además está relacionado con un anhelo que es como muy humano y que es como súper intuitivo. Sí, y acá es donde encontramos como ese anhelo de pertenencia, ¿sí? Que finalmente, digamos que puede influir demasiado en tema de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros comportamientos, y que finalmente el anhelo de pertenencia pues puede ser visto como un factor que termina motivando muchas de nuestras acciones, ¿sí?
al motivar muchas de nuestras acciones, pues también termina dirigiendo mucho de nuestras conductas, ¿no? También cuando nosotros no nos sentimos pertenecedores, ¿sí? Pertenecientes, ¿ok? Cuando nos sentimos de pronto parte de algo, podemos experimentar una angustia emocional o un nivel de malestar alto como ansiedad, otros problemas psicológicos. Y finalmente esto, hablemos un poquito de lo que propone nuestro hermosísimo Stephen Hayes, y es Explica quién es Stephen Hayes, porque nosotros sabemos, okay. pero de pronto... Es un hombre hermoso. Es precioso. Hace poco estuve en Colombia, ¿no? Ok, sí. Tengo fotos con él. Digamos. Perdón. Cancelada. Ok. Stephen Hayes, psicólogo, docente, investigador, es como uno de los pioneros y que lidera y es el creador de terapia aceptación y compromiso, que es una de las terapias que nosotros usamos muchísimo acá en terapia. El creador de esta terapia, que definitivamente ha sido un gran avance, un gran apoyo para la tercera ola, ¿sí? Para poder, de terapias, para poder como llevar un montón de conductas, llevar un montón de sensaciones de malestar a un área funcional, ¿sí? Dejar de pronto de estar peleando todo el tiempo con el malestar. Entonces, parte de ese anhelo de pertenencia, como lo plantea Stephen Hayes, nuestro hermosísimo Stephen Hayes, nos menciona que de pronto sugiere reconocer y aceptar que este anhelo también es parte del proceso de liberarse de pensamientos, de emociones dolorosas y de pronto empezar a dedicarnos más a cultivar como ciertas relaciones o conexiones que sean un poquito más significativas para nosotros, ¿sí? Finalmente, cuando yo cultivo conexiones o relaciones que son más valiosas para mí, más significativas, pues esto hace, o incluso más genuinas, ¿sí? Que sean más cercanas, más reales, pues esto hace que pues reduzca un poco ese anhelo de estar perteneciendo todo el tiempo, ¿no? Que reduzca ese anhelo de a lo que sea yo me tengo que meter simplemente porque quiero encajar o simplemente porque quiero su validación, quiero su aprobación. Y bueno, eso es algo que es como muy desde lo ideal o lo real sería como que hiciéramos esas conexiones significativas. ¿Sí? Porque al final eso hace que si yo conecto con otros, estoy conectando con una experiencia que es muy humana y que necesito. De nuevo, acuérdense que hubo un capítulo en el que abordamos un poco este tema de cómo necesitamos del otro. ¿No? Y ese anhelo de pertenencia dentro de los otros anhelos que tenemos como seres humanos, cuando se ve atacado, obviamente genera mucho malestar a nivel psicológico y es cuando aparece ansiedad, por ejemplo, para mostrarte que hay algo que necesitas, algo que es como muy intuitivo y que viene muy en nuestra esencia humana Sí. y que también te lleva a ver cómo hay algo que estamos necesitando y que nos está cubriendo. Totalmente. Entonces, ver un poco cómo era lo que tú decías, como aceptar que quiero pertenecer, hace que entonces yo pueda conectar con esa esencia humana y que me pueda permitir esa necesidad y que me pueda permitir las acciones que me van a acercar a esa conexión real con otros y que yo me sienta perteneciente como a algo. ¿No? Total. Y es que definitivamente la importancia de sentirnos pertenecidos nos hace como, claro, desarrollar seguridad, desarrollar, no sé, como esa aprobación también, ese te recibo, eres parte del grupo. Y aquí de pronto es donde nos encontramos, que a veces este tipo de relaciones superficiales, pues generalmente lo que hacen es como ampliar un poquito más el vacío, ¿no? Porque al no ser tan reales, al no ser importantes o significativas, seguras más que todo, pues hace que yo empiece a desarrollar un montón de sensaciones o dificultades psicológicas, ¿sí? Porque entonces de pronto yo me empiezo a crear que soy insuficiente, porque no tengo un grupo, porque no tengo Porque no voy al amigos, gimnasio. porque Y no veo voy que al todo el mundo va al gym. gimnasio. Ay, Dios mío, sí, total. O porque no estoy fit y no estoy comiendo como todo lo que
debería estar comiendo para que mi cuerpo esté así, o porque no sé qué más así salió como de, porque no soy runner. Sí, o porque no Ay, estoy teniendo estos hobbies en los que estoy ajá, metida en un taller de cerámica o de de baile o de pintura, escritura creativa, o que estoy teniendo un ujú, hobby así es. aparte de mi trabajo. Ujú. Ujú. Entonces, claro, todo esto viene como a generarse en un montón de mezclas, ampliándose, 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 y finalmente, pues termino yo afectado. ¿Por qué? Porque es que yo estoy permitiendo que mi identidad no se quede con Alejandra, sino que mi identidad se vaya a todo esto que está saliendo y que cada vez como que va más avanzando, ¿sí? Entonces, como yo no pertenezco o mi identidad no hace parte de este, no sé, como esta vida social que estamos presentándoles, pues entonces mi mente empieza a creer que el error soy yo. Exactamente. En ese sentido, ese anhelo de De pertenecer es ser un anhelo que es vistos. saludable, ¿sí? Ujú, El ser visto, creo que es una de las definiciones que se podrían dar de lo que implica sentirse amado, es eso, ¿no? Que ujú. eres visto. Mm, y es que al final nosotros como seres humanos evolucionamos como especie gracias a que hicimos pequeñas comunidades en donde creábamos, y que al final si no estabas en comunidad era más probable que no vivieras, entonces Ujú. pues te morías, o sea, literal, ¿no? Necesitamos conexiones. Ajá. Entonces acuérdense que hay mucho de nuestra información y la forma en la que nosotros nos comportamos y de la forma como en la que se activan esos instintos tiene mucho que ver con esas cualidades que se han Ujú. seleccionado a nivel natural para permitirnos sobrevivir y evolucionar como especie, y una de esas es esto de ser sociales. Así es, Ujú. así Como que es. no es una versión romántica de, ay, es que sí, no necesitamos los unos a los otros. O sea, sí, pero esto tiene sentido debido como a esa evolución que tuvimos como especie. Ujú, Ujú. totalmente. Y ahora, si nos vamos un poquito a este tipo de conexiones tan efímeras, mm, ¿qué daños estaríamos teniendo? Y es de nuevo preguntarnos el por qué te Ujú, estás movilizando a hacer todas esas actividades. ¿Por qué estás conectando con estas personas? ujú, ¿Por qué estás buscando hacer todos esos hobbies? ¿Por qué estás buscando estar constantemente subiendo historias de tus actividades y actividades que sean súper interesantes en redes sociales? ujú. ¿Mm? Entonces, aquí quiero que de pronto vayamos un poquito más al detalle en cuanto a, imaginémonos que hay una persona que, no sé, tiene mm, alguna dificultad para, no sé, llamémoslo para encajar o llamémoslo para ser aceptado, no sé, o de pronto esa persona no se siente aceptada en algún contexto y de Incluso aunque pronto, lo esté haciendo. ajá, incluso aunque lo esté haciendo, sí, y entonces esta persona decide empezar a navegar en todo este medio, ¿no? Y Uh-huh. decide no intentar vincularse allí, allá, publica, trata de estar en todo lo que, todo lo que es actualmente como, entre comillas, bien, ¿sabes? Todo lo que te hace, entre comillas, una persona interesante. Entonces está en el gym, publica fotos del almuerzo, está allí, está el otro, hace talleres de cerámica, hace, mejor dicho, de todo. Sí, o Uh-huh. sea, mientras nosotros nos despertamos, esta persona va, salva África, viene, siembra árboles, adopta perros, Ajá. se embaraza, o sea, todo. Sí, mientras nosotros despertamos y de alguna manera, como el contexto lo aprueba, como el contexto está con sus likes, con su claro, te ves genial, todo está bien, esto me termina reforzando a mí que todo lo que yo estoy haciendo para encajar está bien. Pero ¿qué pasa? Que si esto que yo estoy haciendo para encajar y que me está siendo reforzado, finalmente no conecta con lo que yo soy, pues básicamente voy a terminar el triple de vacío, por decirlo así, Uh-huh. ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos empezar a hacer para que esto no pase? La idea es que empecemos a conectar con relaciones, con conexiones que sean significativas para mí. Uh-huh. ¿Sí? Si para mí es importante la cerámica, entonces
Si me voy por ese lado, seguramente voy a encontrar personas que compartan la misma pasión, pero que sea genuino, ¿sí? Es decir, no lo voy a hacer por encajar, no lo voy a hacer por mostrar, sino porque realmente es algo que me nutre, ¿sí? Que va conmigo. Eso hace la diferencia a tener yo que estar todo el tiempo en este medio tan demandante por no perderme nada, por encajar, a puedo encajar, puedo estar haciendo todo lo posible con lo que yo me siento bien, pero de una manera genuina. Fíjense que aquí entonces no estamos satanizando actividades en particular, es decir, Sí. no es que hacer yoga, ir al gimnasio, tomar clases de cerámica, de escritura creativa sean malas, sino No. que, y como todo en psicología y lo que trabajamos en terapia es, al final es la función con la que lo estás haciendo, es decir, para qué te está funcionando. Y es que va a ser diferente la experiencia de, por ejemplo, la actividad del running, de correr, pues, cuando estás consumido por ese miedo al rechazo. Sí. A cuando esa actividad de correr, de pronto lo que te va a conectar es con que seas una persona con una rutina como Más saludable, saludable, o que más tengas un cuerpo que esté resistente. mucho más dinámico, o que funcione de una mejor manera, por ejemplo. ¿Sí? O que lo hagas por salud, o que lo hagas porque cuando estás corriendo con otra persona se genera esa cooperación entre compañeros, y esa cooperación es parte de lo que yo quiero encontrar en mis vínculos con otros seres humanos. Y fíjense que ahí inmediatamente la respuesta y esa actividad va a cambiar por completo, porque puede que si yo lo hago por la cooperación que encuentro en ese grupo de otras personas que corren conmigo, puede que hasta lo disfrute más, que lo vea más valioso, que me pueda mantener más constante en el tiempo, y que no esté sintiendo que al final del día, cuando llego a mi casa, me siento mucho más vacío porque quizás me estoy mintiendo a mí mismo sobre la persona que quiero ser. Exactamente. Pero cuando lo hago desde el miedo al rechazo, como de tengo que hacer esto porque eso es todo lo que la gente está haciendo en este momento, pues de pronto no lo voy a disfrutar, voy a tener esa sensación de vacío, como Ajá, que así es, de insuficiencia, voy a de sentir que estoy rechazo. mintiendo, y pues en parte sí, es como a veces creamos esas mentiras de nosotros mismos como Ujú. una forma de proteger ese ego, y dejarnos guiar un poco como por ese temor. Exacto. Entonces creo que eso también va muy ligado a lo que es valioso realmente para nosotros, ¿no? Que si para mí es valioso tener relaciones significativas, que sí lo es, pues en ese punto, pues lo que voy a hacer es empezar a vincularme a partir de las áreas y de lo que termina siendo valioso para mí, ¿sí? De lo que termina nutriéndonos. Entonces, una vez más, de pronto lo que mencionas tú no es satanizar todo lo que pasa en redes, no, no, de ninguna manera. Acá el problema o el punto de afectación es que si yo lo hago simplemente con el pensamiento de quiero encajar, de quiero sentirme validado a partir de uso esto como fuente, como método para que la gente me vea, ahí esto nos va a generar conflicto, ¿sí? Porque no son relaciones duraderas. Ah, ah, Entonces, la, la forma en la que trabajamos esto, uno es ir a la raíz de por qué estás intentando esto y desmontar, o más bien clarificar para estas personas que experimentan esa ansiedad de que se están perdiendo algo, que tienen que hacer un montón de cosas. ujú, Mm, sí, un poco como clarificar qué es lo que te está moviendo a hacer esas actividades. ¿Sí? ujú, A veces nos vamos a encontrar con que la persona ha creado esa versión de sí mismo como única, intrascendible, como que no puede cambiar, ¿sí? ujú, sí, Definiéndose a partir de sus contenidos, es decir, como considerar que si corro soy interesante, pero si no, entonces no lo voy a hacer. ujú, Y poder llevarlo a ver como una persona o algo como mucho más amplio en lo que sucede esa actividad del correr, pero justamente eres una persona que no solo corre, sino que además opina ciertas cosas, piensa ciertas cosas, siente ciertas cosas, y eso hace parte de ti también. Y ujú. también va a determinar si eres o si estás acercándote a ser esa persona interesante.
Y cuando yo me desligo de ese ego, también tengo esa oportunidad de elegir la persona que quiero ser a partir de ciertas acciones y no de estar intentando encajar mis acciones en el deber ser, que es algo que también genera muchísimo conflicto. dolor. Total. Sí, creo que si parte de nuestras conductas, o si de pronto nuestra conducta estuviese más dirigida hacia conectar con eso que es ser, tendríamos mucho más beneficios, ¿no? Tendríamos muchos más sentido de pertenencia y sentiríamos un sentido de pertenencia en un lugar seguro. ¿Y por qué de pronto es tan importante esto? Porque pues en un lugar seguro uno es vulnerable, uno se permite ser, no tengo que estar aparentando, entonces no tengo que llegar a una doble vida de no puedo decir esto, o tengo que actuar esto y demás. Entonces, cuando yo llevo una doble vida, no, qué agotador. Claro, porque es como estar en un performance. ¿Sí? No era yo, era Patricia. Cuando hablamos de performance, y quiero invitarlos a que vean el concepto que hace Pep, es una youtuber que habla sobre la performance. ¿Sí? Es una serie como de actos y comportamientos que alguien toma como en un mundo de fantasía. Y algunas veces uno es muy performático, como con ciertas situaciones, pero cuando tu vida se convierte en todo un performance, esa sensación de vacío va a ser mucho más fuerte porque en realidad no estás construyendo una identidad más amplia, sino que te estás reduciendo a ciertas cosas con las que de pronto no, no se identifican. No te identificas o no va en función de lo que tú consideras importante. Sí, 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 creo que sí estoy muy de acuerdo. Y que muchas veces yo creo que nosotros terminamos yendo a terapia por cositas que de pronto terminamos adoptando también por muchas dinámicas que de pronto terminamos implementando y que realmente no nos representan, ¿sí? Sino que por el contrario nos terminan alejando de esa vida que yo quiero, me terminan alejando de la mujer que yo quiero ser y ahí es donde entramos una vez más en conflicto. Totalmente. Ahora, esa sensación de vacío es algo que se presenta en la mayoría de las personas que asisten a terapia, justamente porque, si se dan cuenta, esto es algo que uno usualmente no piensa, ¿sí? Como que muchas veces uno hace muchas actividades y uno dice, como, bueno, yo creo que es porque esto me gusta, pero a veces detenerse a pensar sobre, ¿te gusta realmente o es lo que tú crees que debería? Y de acuerdo al contexto en el que estás, de pronto lo estás cambiando un poco. A veces es algo que pasa, sobre todo cuando se da ese patrón como de dependencia emocional, en el que como no tienes una claridad sobre las cosas que de pronto, o no te has permitido esa versión genuina de ti mismo, de encontrar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te funciona, qué no te funciona, cómo piensas tú, cuáles son tus posiciones con respecto a la vida, ¿no? Eh, Llega una pareja y pues obviamente cuando uno está en pareja está conociendo el mundo del otro y entonces empiezas a tomarlo como si fuera parte de ese yo. Y por eso cuando las relaciones como que se acaban o cuando empieza a distanciarse esa persona se siente como un vacío de que mi mundo entero se fue detrás, pues eso tiene que ver con que has creado una identidad a partir de elementos rígidos o que no te has permitido explorar otras diferentes versiones o que ni siquiera te has permitido explorar esas versiones tuyas, ¿no? Que es lo que la gente llama lo que uno es, que al final lo que nosotros somos en esencia, pues es una cosa. Eso es lo único que va a mantenerse a lo largo del tiempo y que independientemente de que cambies de aspecto físico, de pensamientos, de sensaciones, de círculos sociales, siempre va a haber en esencia esa conciencia de cómo yo pensaba antes y cómo pienso ahora. Y eso es lo que realmente somos. Pero si yo no me permito esa conciencia, entonces el mundo del otro siempre lo voy a adoptar como mío. Y cuando el otro se vaya, pues quedan las y esto pasa también muchas veces en cuando nuestra identidad se basa en un trabajo, ¿no? Se basa en una profesión. Cuando de pronto
aquellas mamitas que se dedican solamente a sus hijos y cuando sus hijos se van se me acabó la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé a basar parte de lo que soy yo, mi identidad, en mi trabajo, en mi profesión, en mis amigos, en mi familia, en mi pareja, y cuando esto se va, pues me voy yo detrás, ¿sí? Porque no empecé a hacer una vida o una identidad a partir de lo que es valioso para mí. Como que no se creó esa individualidad dentro de un mundo en el que estoy socializando con otros individuos. Y creo que eso que tú mencionas, por ejemplo, de las mamás, es algo que también pasa y que genera que muchos hijos tengan que someterse a lo que sus mamás quieren darles, por ejemplo, de comer, o que no respetan su autonomía, porque si les ponen un límite, entonces ellos dicen, ah, claro, pues entonces yo no sirvo para nada en esta casa. Claro, es justo porque probablemente han creado esa identidad de que si yo soy quien cocina y mis hijos quieren ayudarme con esto, entonces ya yo no sirvo para nada. Y es como, pues es que Sí, tu claro. funcionalidad dentro de un hogar o tu rol dentro de un hogar va mucho más allá de las tareas que tienes Del hogar. como Ujú. asignadas o que te impusieran más bien, en el caso de las mujeres. Sí, ajá, total. Entonces, una vez más, yo creo que eso es súper importante poder mirar en qué basa mi identidad, ¿no? Y si estoy creando identidades a partir de cosas en particular. Entonces, Uf, si uno es muy como adicto al trabajo alguien de aquí o... necesita terapia. Si usted está ahí con trabajo, lo Ajá. esperamos en terapia. O si dependiendo de lo que pase en tu trabajo, cambian tus como reacciones emocionales o Ujú, como que de repente ya te sientes insuficiente si es que tu jefe te hizo una retroalimentación negativa o si es que tu pareja ya no te está mostrando tanto afecto y empiezas a sentir que estás ujú, siendo como insuficiente, um, pues todo eso obviamente va a tener como una repercusión, ujú, ¿no? claro. Y significa que probablemente estás creando esa identidad a partir de esos elementos. Entonces, si yo estoy sintiendo que mi suficiencia y mi valía están dependiendo siempre de factores como externos, por ahí es que quizás necesito empezar a ampliar un poco la forma en la que veo esa identidad y a ese Ujú, yo, a esa persona en la que veo y llamo yo, precisamente para no generarme como ese sufrimiento claro. y no ajustarme tanto a lo que debería ser, sino más bien a lo que quiero ser, ¿no? Ujú. Y quizá también, por otro lado, podemos generar incluso ese distanciamiento o este rechazo a poder conectar, porque entonces cuando esa persona se vaya o cuando esto me va a doler muchísimo. Sí, claro, eso va a pasar, pero seguramente podríamos reducir un poco el dolor y podríamos agradecernos un poquito más el hecho de que mi identidad esté en mí. Uh-huh. ¿Sí? Sé en lo que es valioso para mí, en lo que soy yo, porque de otro modo, pues también viviríamos como con esa zozobra, con esa ansiedad constante de no puedo conectar, porque todo el mundo se va a ir o todo el tiempo me va a fallar la gente. Exacto. Y ¿Sí? quizás es que, pues sí es doloroso que la gente se vaya, que de pronto, guiadas un poco por lo que les decíamos, si yo generé esta pertenencia a mi relación de pareja y la relación de pareja se acabó, pues entonces quedo yo en el aire y es como, ¿y entonces a dónde pertenezco? Ujú, A veces que una persona elija no estar con nosotros o el rechazo, la infidelidad, es algo que incrementa ujú, en dolor cuando he creado esta identidad mía o esa valía de si no está conmigo, entonces significa que no soy suficiente, si eligió a la otra persona, significa entonces que esa persona es mucho más valiosa que yo, si no siguió adelante la relación, de pronto no soy interesante, ujú. como que noten como este tema de crear ese Sí. yo a partir de esos contenidos y esas definiciones como muy rígidas, pues hace que esas situaciones que son eh, esperables y normales duelan mucho más de lo que ya de por sí duelen. Ujú, total. Y retomando un poquito de pronto con ese anhelo de ser vistos, también de pronto esto nos hace poder entender esas secuelas que quedan de pronto de las personas que sufrieron bullying, o las personas que han tenido Uh -huh, discriminación, las uh personas -huh, que, uh -huh. no sé, han sido excluidas de su manada, ¿sí? Total.
Y es porque finalmente pues hay necesidades que nosotros necesitamos suplir a partir de las conexiones, a partir de otras personas, y cuando yo no tengo estos encuentros o esas relaciones y si el rechazo, claro, el nivel de consecuencias emocional que yo voy a tener es muy grande porque yo no estoy siendo aprobado, aún así sin hacer nada. ¿Sí? Siendo yo, no estoy siendo aprobado. Entonces tengo que desarrollar otro performance, ¿sí? Para poder ser encajado, ser aprobado en ese contexto. Exactamente. Entonces, hablando un poquito de, o continuando con el tema de las consecuencias que ha podido tener de pronto una persona que ha sido sometida a la exclusión, también encontramos como esa desconfianza para poder yo volver a integrarme a un círculo, para yo poder relacionarme, para yo poder generar esas conexiones en un trabajo, en la universidad, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es que mi cabecita aprendió ahí a que si yo me relaciono siendo yo, me van a excluir. De pronto cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de estas cosas tan injustificadas, pues entonces prefiero no confiar en nadie porque la gente me va a volver a excluir. O prefiero no confiar en nadie porque esto va a ser demasiado doloroso para mí y yo prefiero como no volver a vincularme. ¿Sí? Claro. Y entonces, a partir de que yo aprendo a dejar de vincularme, pues mal. Mal porque finalmente nosotros tenemos esas necesidades emocionales que preparamos, que cultivamos a partir de las conexiones. ¿Sí? Entonces, si usted hace bullying, amigo, eso no le hace. Usted hace. Usted discrimina, no usted hace. Y noten cómo aquí vuelve a activarse esa visión de uno mismo muy rígida. Porque Sí. entonces es, si yo soy como otros se relacionan conmigo y los demás me rechazan constantemente, entonces debe ser que hay algo en mí que no es suficiente como para ser perteneciente, para ser aceptado. Sí. Y entonces me atacan el ego y hay quienes lo que intentan más bien es como aislarse de alguna forma, pero hay otros que crean toda una identidad como mucho más confrontativa, agresiva, Desafiante. rebelde, desafiante, como fuera de la norma, porque es como si tú ya me vas a rechazar, pues yo para qué intento irme por la norma si eso no me funcionó en lo absoluto. Así ¿sí? es. Entonces se pueden quedar como esas dos formas que igual lo que están intentando es proteger un poco ese ego que hemos creado. Así es. Si a los nenes que han recibido desafortunadamente este tema de rechazo tras rechazo, se les enseñara que eso no define la totalidad de lo que ellos son, creo que podríamos mitigar muchos adultos más adelante que se aíslan o adultos que consideran que los otros son malos o que el mundo es hostil. Y bueno, pues como que tienen obviamente evidencia de eso, pero al final eso va a hacer que también sean rígidos y que consideren que cada persona que llega a su vida los va a violentar o los va a rechazar. Entonces, en función de eso, yo prefiero y poner una barrera. Así es, claro. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a vivir una vida a partir de esa desconfianza? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a vivir una vida donde no puedo ser genuina con absolutamente nadie? ¿Por qué? Porque es que hubo un contexto, yo aprendí a que ser genuina o ser simplemente yo me trae consecuencias. ¿Sí? Entonces, ahora hablemos entonces un poquito de cómo puedo, a partir de todo esto, de todo este anhelo de pertenencia, de todo esto que es ser visto y la importancia de serlo, aprender a trabajar como esas habilidades interpersonales. Primero hay que trabajar sobre la raíz, que es lo que les decíamos de no definirme a partir de cómo es que otros se han vinculado conmigo. Es decir, notar que si el otro al final me rechazó, tiene que ver con el otro y no es algo que me defina a mí directamente. Pero por otro lado, con como esas reglas que terminan creándose para nosotros de una forma muy rígida y es del otro siempre hay que desconfiar y el otro siempre me va a hacer daño. Hay que procurar más bien entrar a relacionarnos desde algo en lo que llamamos como una mente de principiante. Ok. Porque si yo entro a relacionarme con el otro
desde esa posición de el otro me va a hacer daño, Desde ese aprendizaje. Ajá. voy a entrar con algo a lo que llamamos un sesgo de confirmación. Entonces, Aleja me miró así, es porque me tiene a mí, ¿sí? O no me validó esto, entonces es porque ella no me entiende. O no estuvo para mí, entonces es porque es una mala amiga, ¿sí? Es como que todo lo que ella haga, incluso si no tiene nada que ver conmigo o con nuestra relación, lo voy a usar como una forma de confirmar eso que ya tengo preconcebido, y es que las personas te hieren y que no hay que confiar en ellas. Totalmente. Y eso hace también que la gente diga como, bueno, entonces obviamente yo no voy a ser tan ingenuo, tampoco voy a ser como tan reservado, pero voy a esperar que con el paso del tiempo esta persona sea alguien en que yo sí pudiera confiar. Pero aquí el tema de lo que es realmente engañoso es que hay relaciones que por más tiempo que pase no vas a tener suficiente información para saber si esa persona es alguien con quien podrías confiar o no. Así es. De forma irónica, lo que hablamos desde habilidades interpersonales y de hacer conciencia plena del otro, implica que yo observe y describa mucho más los comportamientos del otro sin juicios de valor, sin intentar encasillarlo, con esa mente de principiante, es decir, sin compararlo con otras de mis experiencias con personas. Y luego de eso sí tengo información suficiente para determinar si puedo confiar en ti o no. Pero yo no puedo hacer ese ejercicio de una forma efectiva si es que ya entro con ciertas preconcepciones, porque eso sería todo lo contrario a estar en conciencia plena. ¿Sí? Así es, claro. Y encontraríamos entonces ese predisponente que yo ya llevo de decir, te va a salir rarito, o esta va a salir rarita, o no, esa muchacha no, su energía no vibra con la mía. Sí. Exacto. Y lo que pasa es que, claro, cuando yo estoy arrastrando ese proceso de aprendizaje que fue tan doloroso, pues inevitablemente va a interferir en la manera en la que yo me relaciono. Y como yo sé que dolió, pues digo, no, esta también me va a fallar, o esta persona, o este vínculo, o este trabajo, o este jefe, infinidad de cosas. Pero exacto, si lo veo como con ojos de principiante, con tanteando terreno. Voy a explorar y voy a curiosear. Ahora, no estamos diciéndoles que sean ingenios. Es decir, sí, si la persona, no sé, voy a poner un ejemplo. Si ustedes le prestaron dinero a esa persona, ¿sí? Y esa persona no les devolvió el dinero, no significa entonces que ustedes digan, no, entonces tengo que prestarle dinero otras 3 veces más para saber si puedo seguir prestándole. Es como, no se pasen. Porque ahí ya estás teniendo información para determinar que esta no es una persona a la cual se le pueda prestar dinero. ¿Sí? Así es, sí, sí, no es como me puso No el sean ingenuos cacho 10.000 tampoco. veces, pero Sí. Es que estaba en conciencia plena para determinar en mente principiante, no, señores. Por favor, no hasta ese límite. Es más bien de encontrar un punto medio entre hacer conciencia plena del otro, es decir, realmente permitirme conocer al otro sin juicios y sin comparaciones, y al mismo tiempo seguir notando o tomando en cuenta esa información que yo estoy obteniendo de sus comportamientos. Ahora, en conciencia plena también hablamos de una habilidad que es el observar. Si usted no sabe lo que es conciencia plena, lo definimos el podcast pasado. Así es, vaya a verlo. Pero bueno, hay una habilidad que es el observar. Y el observar al otro implica que yo me quede únicamente con lo que realmente puedo observar del otro. Y uno no observa intenciones, uno no observa interpretaciones, uno no observa emociones, así es. Uno no observa la motivación del otro para hacer y oye cosa. Entonces, no se vale que ustedes digan, hice conciencia de plena del otro y entonces yo me di cuenta que tenía malas intenciones o que me estaba sintiendo envidia, porque es como, no lo viste. No, la envidia no se ve. Tú ves lo que hace la persona cuando siente envidia, que ya eso es otra cosa, pero todas esas interpretaciones que nos llevan a generar desconfianza con el otro es todo lo opuesto a ser mindful del otro. Así es. Y por otro lado, luego de yo observar lo que el otro está haciendo, puedo describir un poco sus comportamientos para eliminar esos juicios que yo haga del otro. ¿Sí? Entonces, es que mi amiga hace esto porque es una tal por cual. ¿Sí?
En cambio, si yo lo que digo es, a mi amiga lo que hizo fue X, Y, Z, ¿sí? Lo que hizo fue, me miró de arriba abajo, me dijo, ay, para estar gordita eso se te ve bastante bien, ¿sí? Y luego se rió con mi otra amiga. Esa es una descripción. Y si Sí. se dan cuenta, no se trata entonces de encontrar el lado positivo, es ya con esa información yo puedo tomar la decisión de si sigo participando y relacionándome con esta persona o si por el contrario más bien voy a tomar distancia, ¿sí? Pero es diferente que yo diga, es que esta persona me tiene envidia, De juicio de una. valor, a que yo Ajá. haga una descripción de sus comportamientos. Así es, total. Y que finalmente, o bueno, muchas veces nosotros terminamos haciendo una acusación o sacando ese juicio de valor desde lo que nosotros creemos que esa persona está sintiendo, más no de su comportamiento, ¿sí? Exacto. O quiero acá mencionar un poquito de, eh, no sé, estas infidelidades en una relación que se repiten y no, es que yo siento que él me ama. Y su conducta lo está llevando repetitivamente o la está llevando repetitivamente a encontrarse con algo contrario, pues, como dices tú, esto ya me dio lo suficiente información para yo decidir qué hago con esta relación. ¿Listo? Entonces, pues nuestra invitación es a Hoy que hagan, conecten realmente. conecten realmente, que se pregunten un poco si es que están experimentando esa ansiedad cuando ven redes sociales sobre por qué o de qué me está hablando esta ansiedad, que conecten y se permitan saber que está bien querer pertenecer a algo y que en medio de ese anhelo de pertenecer se cuestionen un poco sobre a qué de pronto círculo quisiera pertenecer, ¿sí? Así es. ¿Y por qué? Como a qué cualidades que quiero ver en mí mismo vería aparecer si me relacionara o si perteneciera como a ese círculo en particular o a esas actividades en particular, ¿sí? Así Como que es. hagan más una exploración de su yo y no tanto de considerar como que yo debería ser o que yo debería hacer o que yo debería estar con este tipo de personas. Totalmente. Entonces, con esto, la invitación es exacto, explórense ustedes, vayan a lo que realmente es valioso para ustedes, ¿sí? Y empiecen a hacer, a fortalecer relaciones desde lo que realmente es importante para usted, ¿sí? De lo que realmente le construye, de lo que realmente le lo llena o lo hace sentir seguro, ¿sí? Entonces, Eso es todo, amigos. ¿Quién es el que dice eso? entonces, bueno, los esperamos en el siguiente podcast. Por ahora, vaya por favor, escucha este, dele play, dele like, comente, por favor, comparta. Y esperamos que estas técnicas o estas habilidades que mencionamos hoy puedan ser de uso para ustedes, que de pronto puedan llenar también como un poquito de conocimiento si son ustedes los que de pronto están luchando con estas cositas día a día, ¿no? Así que adiós. Adiós.